propongo que repasemos los números de este miércoles. 4,2% la suba en la riqueza global el año pasado, en 2023, en comparación con 2022. Este es un estudio que desde 2010 realiza el banco suizo Credit Suisse. Como este banco entró en crisis y terminó siendo absorbido por el mayor banco de Suiza, que es el banco UBS. Bueno, ahora son cifras que siguen dándose y que corresponden al banco UBS, pero que marcan la evolución de la riqueza patrimonial de los países medido a través de la riqueza promedio de sus habitantes. El desenlace, o mejor dicho, la conclusión de este estudio es que el país con mayor riqueza promedio es Suiza. Son $700.000 por habitante en Suiza. Obviamente esto si se repartiera de forma equitativa, algo que, como sabemos, no ocurre en ningún lugar del mundo, pero en línea con muchos otros estudios que marcan que Suiza es uno de los países con mayor PBI per cápita. Esto no es PBI, es riqueza concretamente, pero lo interesante es que había habido una caída en 2022, esto en gran medida como consecuencia de que el dólar se apreció fuertemente en el marco de la suba récord de tasas de interés dictada por la Reserva Federal. Ahora vamos a estar hablando justamente de este tema, pero como consecuencia de eso el resto de las monedas perdieron valor frente al dólar y eso provocó que, medida en dólares, la riqueza del mundo cayera, o la riqueza de la mayor parte de los países cayera en 2022. Esto se revirtió en 2023 y este es el crecimiento entonces de la riqueza promedio del mundo el año pasado. Segundo número del día, este es un número que cae, por suerte cae, 36% la deforestación en Colombia, 2023, también comparativa con 2022. Este fue un dato que fue suministrado por el gobierno colombiano. Aproximadamente más de 70.000 hectáreas deforestadas el año pasado. Sigue siendo, por supuesto, una enormidad, pero claro, un 36% menos que el año anterior. Y el dato también es que estas más de 70.000 hectáreas deforestadas son el número más bajo en 23 años. Importante, central. Si queremos mantener cierto equilibrio en un mundo que en términos climáticos se está volviendo cada vez más desequilibrado, necesitamos los grandes pulmones del planeta. Y nuestro continente, sin dudas nuestro continente, con lo que es toda la región amazónica, toda la región también andina, es fundamental en términos de suministrar oxígeno y capturar dióxido de carbono, bueno, compensando obviamente toda la emisión de gases contaminantes que generan todas nuestras industrias contaminantes. Por supuesto, así que dato importante que viene también de la mano de reducciones en la deforestación que se registran en Brasil. Es necesario que esto se profundice y siga bajando en los próximos años. De los números nos vamos a ir a las caras y te dije que íbamos a estar hablando de la Reserva Federal, íbamos a estar hablando de la Fed. Una de las caras del día es Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central que tiene el país norteamericano, que estuvo hablando en las últimas horas. Se esperaba una declaración que yo te diría que podríamos titular como un optimismo cauteloso. ¿Por qué optimismo? Porque dijo que ellos se estaban viendo que había una tendencia a la baja sostenida en la inflación. Claro, aquí la meta que tiene la Fed es que la inflación converja hacia el 2% anual en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el último dato de inflación? 3,3%. Recordemos acá que en los últimos meses había habido un estancamiento. Después de bajas sostenidas de la inflación, llegó a estar, recordemos, hace más de un año, casi bordeando el 10% interanual. Bueno, baja sostenida, se interrumpió esta tendencia en los últimos meses porque quedó medio estancada en torno a 3,3%, 3,4%, 3,5%. Hubo un mes, de hecho, que hubo unas décimas en las cuales subió. Ahora, lo que dice Powell es que esta tendencia creen que va a seguir siendo positiva y que hay señales de que puede llegarse a acercarse al 2%, pero que como todavía son cautos, que como todavía falta para llegar a ese 2%, no avisora que vayan a bajar las tasas de interés. La herramienta que tienen los gobiernos para combatir la inflación es tasas de interés altas para que la gente, en vez de consumir, ponga y deje el dinero, obviamente, en los bancos o compre, en todo caso, bonos del Tesoro. Lo cierto es que está en un nivel históricamente alto, más de 5%. Por ahora se van a mantener en este nivel,
pero hay una perspectiva de que puedan bajar quizás hacia fin de año. Segundo rostro del día, nos vamos ahora a Rusia y la represión que ahora avanza contra Yulia Navalny, la viuda de Alexei Navalny. Recordemos, en febrero conocíamos la noticia de su muerte en la cárcel del Lobo Polar, como se conoce esta cárcel ubicada en Siberia, en el Círculo Polar Ártico. Un fallecimiento que deja muchísimas dudas, con denuncias de su círculo íntimo de que en realidad se hizo todo lo posible para forzar su muerte por parte del régimen justamente antes de que se llegara a las elecciones en las que fue reelecto Vladimir Putin. Navalny ahora condenada a, bueno, con una orden de arresto, mejor dicho, acusada de conspiración, de extremismo y de varias otras barbaridades. Una, te diría, orden de captura que es casi que más testimonial, porque Navalny ya sabía que no podía pisar suelo ruso, está viviendo desde hace algunos años en Alemania y Alemania, por supuesto, no va a ejecutar nada parecido a esta orden, pero marca como obviamente Rusia sigue queriendo cercenar cualquier espacio de crítica y cualquier espacio de una oposición o algo que se parezca a una disidencia.